como ya hemos orado, el tema que queremos compartir hoy viene ligado a lo que hemos venido conversando, que yo he venido compartiendo con ustedes los últimos, a ver si podemos poner un poquito más de luz aquí, si alguien me ayuda encendiendo las luces de esta parte que la vamos a necesitar. Los últimos dos encuentros, ¿quién recuerda de qué puntualmente yo he estado compartiendo con ustedes? Las últimas dos veces. ¿Alguien que recuerde? ¿Algo sobre la oración? ¿Hablamos sobre la oración por si acaso? ¿Cómo orar usando la Biblia? ¿Sobre el ayuno? Hemos venido hablando sobre cómo crecer en mi relación con Dios. Específicamente vimos dos puntos. El primero fue la oración y el ayuno, y el segundo fue sobre el estudio de la Biblia, ¿verdad? Ahora queremos hablar sobre cómo presentar el Evangelio de forma efectiva. ¿Y por qué este tema va relacionado con mi relación con Dios? Bueno, porque el proceso natural, si yo estudio la Biblia, si yo oro, si yo tengo intimidad con Dios, es imposible que yo me quede callado y no comparte el Evangelio. A medida que yo más crezco en mi relación con Dios, mayor deseo voy a tener de hablarle a otros de Jesús. ¿A quién le pasa esto? Amén. Pero ¿le ha pasado a ustedes, como ya hace unos años, en mi juventud más temprana tal vez me pasó a mí, que a veces como que no encontramos las palabras precisas o que de pronto pudieran ser las más puntuales para presentar el Evangelio y como que se nos hace, no difícil, pero como que a veces tenemos timidez, wow, lo estaré haciendo bien o no? ¿Le ha pasado eso? ¿Verdad? Y a veces queremos hablarle a los demás del Evangelio, queremos hablarles de Jesús, pero estamos un poco cohibidos y es como que hay cosas que nos faltan por armar en el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que queremos compartirle el día de hoy. Una estrategia donde se presente el mensaje del Evangelio de manera clara, sencilla, que se puede hacer de uno a uno o a un grupo de personas. Necesito para esto un voluntario que se considere, alguien aquí que se considere una buena persona. Que tú puedas decir, bueno, tal vez no soy la mejor persona, pero que se considere buena persona. Levánteme la mano los que se consideran buena persona, para yo verlo. Levánteme la mano. Ok. Pablo Lora, ¿ese es Pablo Lora? Sí. Pasa por aquí, Pablo. Necesito tu ayuda. Ven, tú me vas a ayudar. Tú vas a ser mi víctima, mi asistente. A ver si aparece un micrófono para que Pablo pueda tener una conversación conmigo. ¿Cómo estás, Pablo? Nos alegra verte. Somos vecinos. Pablo y yo vivimos en la misma zona. Un micrófono para que podamos conseguir. Bien, cuando uno va a hablar del Evangelio, hay cosas clave que tenemos que tener en cuenta. Antes de presentar las buenas noticias del mensaje de Jesús, hay que hablar de las malas noticias. Antes de que nosotros hablemos de por qué Jesús vino a este mundo, hay que hablar del problema del pecado. Un escritor de unos siglos atrás decía, antes de presentarle el cielo a las personas, hay que dejarlos sentir un poco el fuego del infierno. En el sentido de que las personas deben entender, y todos debemos entender, que hemos pecado y cómo podemos llegar allá. Entonces, Pablo, ¿tú te consideras una buena persona? Sí. Sí. ¿Y por qué por qué tú te consideras bueno? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú has hecho? Que tú digas que eres buena persona. Bueno, hago cosas buenas, Ok. pero no somos perfectos, pero que somos pecadores. Ok. No pecamos. Pero ayudas, o sea, haces cosas de bien en general. Sí. Muy bien, interesante. ¿Y tú crees que las cosas buenas que hacemos nos pueden llevar al cielo por buenas acciones? No. No. Bueno, eso ya tú lo sabes porque conoces el Evangelio y sigues a Jesús. Pero hay mucha gente que cree que porque ayuda al prójimo, no hace mal a nadie, le da comida a la gente necesitada, vaya al cielo. ¿Quién se ha encontrado con personas así? Casi todos. A eso se le llama propia justicia.
El ser humano tiene la tendencia a hacer su propia justicia. Es decir, si Dios me va a salvar a mí porque yo hago tal cosas. Y es como que la mentalidad natural del ser humano, creer que por lo bueno que hace Dios le va a perdonar o le va a dar la vida eterna. Ahora, cuando vemos la Biblia, cuando nos encontramos en la palabra, Pablo y todos, vemos que la palabra de Dios tiene un estándar. O sea, Dios no es como que término medio, Dios no te dice es si tú haces cosa buena, no. Dios tiene leyes, Dios nos va a juzgar a todos de una u otra manera. Entonces, Dios nos va a juzgar en base a lo que Él ha dicho. Por ejemplo, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, Pablo, que a cada persona, cada uno de los que estamos aquí, Dios nos va a juzgar y a cada ser humano. Un día vamos a tener que estar en su presencia y Él nos va a evaluar. Ahora, ¿en base a qué criterio nos va a evaluar Dios? ¿No nos va a juzgar? Esa es la pregunta. También lo dice Eclesiastés 12:14. Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en lo secreto. O sea, por las obras que hemos realizado, Dios nos va a juzgar. No significa que después que ya a los que somos cristianos, que Dios nos va a dar una mejor salvación o no, sino que Dios va a poner todo de alguna manera en una balanza y Él va a decir, tú cumpliste con mis mandamientos, pues vas a ser salvo o no. Y vamos a ver cómo llegamos allá. Entonces, vamos a recapitular. Hay personas a veces, Pablo, que dicen, yo me considero una buena persona porque yo hago cosas buenas, Dios me va a salvar. Pero entonces nos encontramos con esto, que Dios va a juzgar toda obra, las buenas y las malas, ¿verdad que sí? Ok. ¿Qué criterios, qué leyes, qué normas Dios va a usar? Bueno, dentro de lo que encontramos en la palabra, o uno de los básicos, los 10 mandamientos, tenemos la ley moral, que esa ley está vigente para nosotros. Los principios como honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterios, no robarás, no mentirás, etc. Esos son mandamientos. El que viola la ley de Dios o el que comete alguna desobediencia está violando esa ley. Pablo, vamos a hacer una conversación entre tú y yo, pero que aplica para todo el mundo aquí, así que no me crucifiquen a Pablo. Pablo, vamos a hablar un poquito tú y yo, qué tan bueno tú eres a la luz de la ley de Dios, a la luz de los mandamientos de Dios. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? ¿Quién nos puede decir? Respetar a tu papá y hacer lo que él te dice. Exacto. ¿Qué más es honrar? Obedecer. ¿Qué más? Respetar, obedecer, tener en alta estima. Es decir, que si tú desobedeces, si tú irrespetas, entonces estás deshonrando. Pablo, siendo sincero, ¿en algún momento tú has deshonrado a tus padres? Muchas veces. ¿Cómo fue? Muchas veces. Y Y ahora junto con Pablo, ¿quién más aquí, levánteme la mano, el que ha deshonrado a sus padres en algún momento? No está solo Pablo, somos todos culpables. El séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jesús llevó ese mandamiento más allá. Jesús se fue al extremo y dijo, o sea, porque Jesús lo explicó, lo aclaró. Jesús dijo, si tú no estás casado y ves a una mujer, o tú estás casado ya igual, y ves a una mujer que tiene su pareja, que está casada, o a un hombre puede ser, a las chicas también, y la deseas en tu corazón, ya, eso es adulterio, ya eso es fornicación. Y eso nos puede pasar en una serie, en un programa, vimos de alguna manera. Pablo, siendo honesto, ¿te ha pasado eso? Sí. ¿A quién más le ha pasado eso? Levante la mano conmigo. O sea, sinceridad, aquí hay que ser honesto. Hasta ahora, Pablo, tú dijiste que eras bueno, tú eres un deshonroso de tus padres y un adúltero de corazón. Y ustedes también, no se rían. O ríanse, pero sépanlo también. Entonces no somos tan buenos como pensábamos. Lo que pasa es que es una lucha constante con la carne. Exactamente, es así. El octavo mandamiento dice no robarás, ¿verdad? Robar, coger algo que no es tuyo. Eso implica robar tiempo de tu empleo,
¿No te oí? Los lápices en el colegio. No sé, coger lo que sea que no es tuyo. ¿Tú has robado, Pablo, alguna vez? Siendo honesto, ¿te ha quedado con algo que no es tuyo? Yo vivía en el campo, yo me robaba los mangos de la vecina. Ok, fuiste honesto. Y una pregunta, Pablo, ¿cuántas veces hay que robar para ser un ladrón? Una sola vez. Una sola vez, ¿verdad? Ok, pregunto, pero no robamos todo, dice la pastora Lilia. ¿Cuántos de ustedes aquí, o mejor dicho, los que han robado, levántenme la mano? Supuestamente éramos buenos, pero hasta ahora somos deshonrosos de los padres, adúlteros de corazón y ladrones. Porque para robar nada más hay que, para ser un ladrón nada más hay que robar una sola vez. Bueno, hay ladrones con corbata. Exacto. Hay ladrones con corbata, pero hay ladrones sin corbata también. Y vamos a llegar luego a otro La punto. apariencia engañan. Exacto. El 9º mandamiento dice no mentirás. Mentir es no decir la verdad, decir una verdad a medias. Dime la verdad, Pablo. ¿Tú has mentido alguna vez? Todos. No, yo no estoy preguntando a todos. Yo te estoy preguntando a ti. Claro. Ok, tú has mentido. ¿Y cuántas veces hay que mentir para ser un mentiroso? Una sola vez. Una sola vez. Levántame la mano aquí el que haya mentido. Vamos a repasar. Hasta ahora somos deshonrosos de nuestros padres, adúlteros de corazón, ladrones y mentirosos. Pablo parece que no era tan bueno como pensaba. Delante de Dios, ¿no? Alante de Dios no. Tienes razón. El 10º mandamiento dice no codiciarás. Codiciar es algo que pertenece a otra persona. No como el que tiene otra persona, no, el de esa persona. Eso implica objetos, bienes o diferentes cosas. ¿Tú has codiciado algo de alguna persona alguna vez? Sí. Ok. ¿Alguien más aquí ha codiciado algo? Mejor dicho, levántame la mano el que ha codiciado. ¿Y cuántas veces hay que codiciar para ser un codicioso? Desde la mente. No tiene que salir la palabra por la O boca. sea, una sola vez que tú codices, ya. Entonces, lamentablemente somos deshonrosos de los padres, adúlteros de corazón, ladrones, mentirosos y codiciosos. Y lo vamos a dejar ahí porque si seguimos, nos vamos a sentir cada vez más culpables. Hay un problema con esto. Problema muy serio, muy grave. Tienen ahí en pantalla. Y es que todo eso es pecado. La mentira, el robo, adulterar de corazón, deshonrar a los padres y muchos otros más que hemos cometido. Romanos 3:23, ¿cómo dice? Alguien que lo lea. En voz alta. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay una persona que pueda decir que no ha pecado. Y estar destituido significa estar allá, separado, alejado, que no podemos tener esa verdadera comunión con Dios. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, vamos a leer el próximo, Apocalipsis 21:8. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 1, 2 y 3. Pero incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No solo que estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que la Biblia nos da una lista y hay otras listas también, pero hay una ahí que diríamos, bueno, yo no he matado a nadie, los homicidas, los hechiceros, yo no hago hechicería, pero están los mentirosos. Entonces Dios pone la mentira al mismo nivel del asesinato. Para Dios no es que hay un pecadito y un pecado más grande. Para Dios es pecado y punto. Próxima diapositiva, vamos a leer otra cita, 1 Corintios 6, 9 al 10. Lo leemos en 1, 2, 3. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo, tú escuchaste esas listas. Dos preguntas para ti. Primera pregunta, ¿no te preocupan las consecuencias de esos pecados? Sí, porque si me muero ahora y no le he pedido perdón a Dios, voy al infierno. Exactamente. Tú estás muy Por consciente de ello. eso hay que estar limpio siempre. Exacto. Pero cuando hablamos con las personas y les presentamos el Evangelio, las personas deben entender esto, que por los pecados que hemos cometido vamos a ir al infierno sí o sí. Si morimos sin Cristo, si la persona muere sin Cristo. Y que si estamos en esta vida, la persona que no tiene a Jesús va a vivir separado de Dios, sin una verdadera comunión con Dios. Entonces otra pregunta, Pablo. Hazte de cuenta que tú no sabes. ¿Te gustaría saber cómo ser libre de ese castigo? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando presentamos el Evangelio, y si hay alguien aquí que luego se unió, que nos ve en las redes, no lo sepa, hay respuesta. No tenemos que quedarnos con el castigo eterno. No tenemos que quedarnos con esa muerte eterna que nos espera ahí, con esas consecuencias, porque hay una solución. Y vamos a ilustrarlo con un juicio. Vamos a hacer una ilustración en este momento. Aquí yo necesito 1, 2, 3 personas. Necesito 4 personas rapidito que vengan aquí. Vengan rápido, párense, 4 chicos aquí. Chicos, chicas, no importa. Pasen aquí, rápido. Rápido, rápido, rápido. 4. Vienen 1, 2, 3. Y ahí viene la 4ª persona. Ok. Muy bien, se me ponen de ese lado. Muy bien. Vamos nosotros ahora a ilustrar un juicio. Los 2 chicos pasen por aquí. Pablo, tú echa un chip para allá, un poquito para acá. Póngaseme uno al lado del otro. Uno de cada lado. Vamos a hacer la ilustración de que tú estás en un juicio, Pablo, tú estás en un juzgado. Parece que cometiste un delito muy grave, porque esos son los 2 policías, esos muchachos fuertes, que te llevan aquí, te llevan custodiado. Tenemos una jueza que va a ser nuestra joven, te vas a poner por allá. Y Fernanda Marí, tú te vas a poner allá, en las sillas que dicen músico, y busca un bolso, una cartera o algo, ten algo a mano, que lo vas a necesitar, te sientas por ahí. Bien, señor Pablo, usted por el delito que cometió va a ser juzgado. La jueza, diga su nombre, jueza. Luisa. La jueza Luisa, por el delito que cometió, no sabemos cuál es, pero fue muy grave, dice que lo va a hallar culpable. Jueza, senténcielo, diga culpable y senténcielo a 30 años de cárcel. Usted fue hallado culpable y está sentenciado a 30 años de cárcel. ¿Qué fue lo que yo hice? Usted fue hallado culpable y fue sentenciado a 30 años de cárcel. Hagan así como hacen los jueces con el martillo. Culpable, diga duro, culpable. Culpable. Llévenselo, guardias. Llévenselo. Un momento. Un momento. Antes de que se lo lleven, de repente, por allá atrás, entra una persona, venga, y dice, no se lo lleven. Espérense. Ya entró en el personaje. Yo traigo el pago de su fianza. Tengo el pago, mira. Es el pago de su fianza. Mira. Espérense. Vamos a explicarle. No te lo lleves. Pero fueron 30 millones la fianza de pesos. Pero no, yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Sí. Déjame darte la tarjeta. Aquí la tarjeta. Espérate un segundo. Parece que es un cheque que ella trae. Pablo, ¿qué tú piensas de esta persona que está pagando por ti? ¿Te sientes agradecido? Tú, Claro. claro. ¿Y tú aceptas esa fianza que ella está haciendo? Sí. No, pues si tú no quieres, te dejamos. Lléveselo. Espérense, vamos a preguntarle otra cosa. ¿Y cómo tú quisieras conocer más a esa persona, lo que hizo, por qué lo está haciendo? Sí. Claro. Y de alguna manera, bueno, lo más interesante es que la persona te dice, no tienes que pagarme nada. Fue gratis. Yo me enteré de tu caso
tengo el dinero para pagarlo y quise pagarlo. ¿Cómo tú te sientes entonces escuchando todo eso? Muy bien. Muy bien, muy bien, y ya. Excelente, maravilloso. Muy bien, ok. Un aplauso a nuestros actores y actrices. Pueden sentarse. Pueden sentarte ya. Es muy gracioso, es muy interesante, pero eso es exactamente lo que dice la palabra. Dios es un juez justo y Él está airado con el pecador todos los días, dice la Escritura. Y el pecado a los ojos de Dios debe ser castigado y alguien tiene que pagar. Se supone que somos nosotros los que tenemos que pagar por nuestros pecados, porque hemos pecado. Pero hay una solución. Así como la joven vino a pagar la fianza de Pablo, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que esa culpa que tú y yo tenemos, Jesús vino a pagarla. Y tú y yo estábamos sentenciados, culpables. No teníamos manera de pagarle a Dios. Tus pecados y los míos nos hacen culpables. Pero con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él pagó por nuestros pecados. Antes de empezar el culto en la juntilla leíamos Isaías 53 y veíamos que decía que Jehová cargó el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Ninguno de nosotros le puede pagar a Dios. Solo Jesús pudo pagar. Y pagó con su sangre hasta la última gota. Y yo le pregunté a Pablo a propósito, o mejor dicho le dije, y lo más interesante es que esta persona te está dando gratis el regalo. Tú no tienes como que pagárselo después. No te está pidiendo que se lo paguen 10 años, en 5, no. Es gratis, es un regalo. Pero por agradecimiento, seguro Pablo, y él lo dijo, quisiera conocer a esa persona. Yo quisiera, no sé, saber por qué lo está haciendo, qué lo está motivando a hacer esto. Eso es el Evangelio. Que Jesús pagó lo que tú y yo no le podemos pagar a Dios nunca. Ahora, ¿cómo responder a eso? Con dos actitudes, arrepentimiento y fe. Vamos a leer Hechos 13:19. 1, 2, 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es ese dolor de corazón, de que yo le he fallado a Dios. Reconocer que soy yo un pecador, uno que fornicó, uno que mintió, uno que robó, uno que fue deshonroso, lo que sea. Darme cuenta que si sigo el camino que voy, me espera el infierno. Eso es arrepentirse. Sentir ese dolor. Arrepentirse también es como que tú vas a salir por un lugar y de repente, ay, dejé la llave del vehículo o el teléfono, déjame devolverme. Eso es arrepentimiento, cambiar el rumbo de tu vida. Y la segunda respuesta es fe. Romanos 10:9, ¿cómo nos dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No solamente es que me duela el pecado, es ir a Jesús con fe. Es creer en lo que hizo Jesús, no en lo que hace la iglesia, no en lo que hacen los líderes, no en que yo voy a la congregación y canto, levanto las manos. Eso, nada de eso nos salva. Nos salva la fe en Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó, no tú, no yo, no ningún líder. Entonces, yo no le voy a pagar a Dios con mis acciones. Dios no me salva más o menos porque yo venga a la iglesia, lea ahora la Biblia. Dios me salva por la fe en Cristo, en su Hijo, en el Salvador. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús y lo confiesas con tu boca, vas a ser salvo.
No importa cuántos pecados haya cometido la persona, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia, de gracia soy salvo, es decir, gratis, por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, la actitud de Dios para salvarme es la gracia. Coge eso, mi amor. Es un regalo. Por eso yo le pregunté a Pablo, Pablo, ¿tú aceptas? Porque él podía decir, sí, acepto esa gracia, o no, no acepto esa gracia. Yo no quiero que Jesús me salve. Yo no quiero ese pago. Quédese usted con su pago. Entonces la actitud de Dios hacia nosotros es la gracia. Pero la respuesta de nosotros hacia Jesús es la fe. Entonces, cuando presentamos el Evangelio de esta manera, quiero ahora preguntar, ¿quién esta es la primera vez que escucha esta forma de presentar el Evangelio? Levánteme la mano, el que sea la primera vez que lo escucha. Ok, algunos, otros no. ¿Qué les parece esta manera esquematizada de hablar del Evangelio, de presentar el Evangelio? Su opinión, quisiéramos escucharles. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? Ok. ¿Qué más? ¿Quién vio de pronto que sea una forma más fácil, más clara de presentar el Evangelio? ¿Le pareció más fácil, verdad? Ok, yo quiero ahora preguntar si por si acaso aquí hay alguien que escuchó hoy el Evangelio presentado de esta manera y dice, yo quiero a Jesús, yo no quiero morir con mis pecados, yo no quiero irme a ese lugar de tormento del que habla la Biblia. Yo hoy estoy dispuesto a creer en Jesús. Si hay alguien que no lo ha hecho y quiere hoy hacerlo, quiero invitarle a que levante su mano para orar con usted. Alguien hoy que dice, no lo he hecho nunca, quiero recibir a Jesús. Por si acaso hay alguien hoy que dice, yo quiero a Cristo por primera vez en mi corazón. Ok, veo que somos todos o casi todos de la casa. Pero yo les animo a que usen esta manera. Y es cuestión de práctica. Va a ser cuestión de practicar, de memorizarse los versículos bíblicos. Y pasa algo. Nosotros necesitamos ser confrontados con nuestra verdad. Por eso cuando presentamos el Evangelio a la gente, a veces algunos hablan de Jesús va a quitar tus pecados, Él te va a dar una vida nueva, Jesús te va a salvar, Él te va a transformar. Sí, pero antes cada uno necesita entender que es un pecador y que tú y yo le hemos fallado a Dios y que somos culpables y que nos espera el infierno. Y en esta vida nos espera una vida de separación lejos de Dios y de sufrimiento. Y que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para pagarle a Dios. Dejar que la persona sienta un chin del fuego del infierno. Y después que experimente ese fuego del infierno, decirle, pero hay una salida. No te tienes que quedar en ese sufrimiento. La respuesta está en Jesucristo, en lo que Él hizo. Y cuando explicamos la obra de Cristo, entonces ahí, a responder con arrepentimiento y fe. Y ahí, jóvenes, en ese momento, la persona capta el Evangelio. Quiero preguntar si hay alguien que ya conocía este método, que lo ha usado. ¿Alguien de pronto que ya lo haya usado o haya presentado el Evangelio a alguien de esta manera? ¿Alguno por si acaso no? Ok, pues cambio la pregunta. ¿Alguno de ustedes que pueda contarnos una experiencia donde haya presentado el Evangelio a alguna persona y como que haya tenido dificultad, que siente que la persona no comprendió o la persona te respondió de manera negativa? ¿Nos pueden contar una experiencia? Tal vez por qué o luego de escuchar esto que tú digas, bueno, de pronto fue que yo expliqué tal cosa o dije que el Evangelio era tal cosa. ¿Alguien que se anime? Por si acaso. ¿Sí? ¿Tú tuviste una experiencia, pero quieres contar algo? Ok. ¿Alguien? Tan tímido, sí.
La pregunta es si al momento de que presentaste el Evangelio y ahora que ves esta forma, dices, wow, realmente hubo una diferencia en lo que yo hice. Básicamente esa es la pregunta. ¿Sí, María Paula? Muy bien. Porque de pronto la conversación fue por otra vía. Estabas hablándole de Cristo, tal vez hablándole de Dios, pero la conversación se distrajo. Ok. ¿Alguien más? Miren, otra, pastora. Excelente pregunta porque eso ya estamos terminando, pero va en la segunda parte. Tengo un material para eso. Sí, no, ahora te lo voy a responder. La pregunta que hizo Chantal, ¿cómo empezar la conversación? Le voy a pedir a Cabina que ponga la tercera diapositiva desde el inicio, porque yo empecé con una pregunta, no sé si ustedes se dieron cuenta. Cabina, pon la tercera diapositiva. Y la pregunta fue, ¿te consideras una buena persona? Ahí está. Ahí está ustedes saben que está frisada, se puso, bueno, ya volvió. ¿Te consideras una buena persona? Esa es una excelente pregunta. Oye, ¿qué tú crees? ¿Tú te consideras una buena persona? Sí, ¿y por qué? Bueno, pues yo ayudo a los pobres, yo no le hago mal a nadie. Ajá, es verdad. Y entonces por ahí tú sigues la conversación con todo lo que hicimos, ¿captas? Porque ese es el punto. Hay que saber a quién tenemos al frente. Si es una persona de un trasfondo religioso, si ha sido cristiano, si es menos creyente, etc. Vi otra mano por allá. Tú vas a tener que hablar fuerte. Y el punto es, lo dijo el joven Robinson, nosotros no somos el Espíritu Santo. Nuestro papel no es convencer a nadie, es presentar el Evangelio. Y el Espíritu Santo ese es el que hace entender, y así lo hizo con cada uno de nosotros el Evangelio. Cabina, vamos a la penúltima diapositiva, porque tenemos la pregunta que hizo también el joven, ¿cómo podemos movernos más en esa guía del Espíritu Santo? Alguien, por favor, que lea esta cita bíblica que tenemos ahí en pantalla, con un micrófono, si tenemos aquí. Micrófono me lo quita, aquí está. Amén. Primera de Corintios 14, 23 al 25. Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Este es el punto. Pablo está regulando el uso de los dones espirituales. Pablo no dice que no se hable en lenguas. Lo que él habla es que en el culto público, cuando llegan las personas, imagínense que aquí, que tenemos alguna persona que nos visitan, estemos todos hablando en lengua. Van a decir, bueno, pero se volvieron todos locos esta gente, ¿qué está pasando? Lo que Pablo dice es, cuando se va a explicar, cuando se va a orientar, procuren manifestar o busquen manifestar, o que el Espíritu Santo les dé el don de la profecía, porque la profecía es una palabra que viene del Espíritu Santo para la persona. También la palabra de ciencia. Dios te muestra el corazón, algo de la vida de la persona, y cuando tú oras por la persona, el Espíritu Santo está hablando a través de ti. Entonces, por eso, mi recomendación es, además de ustedes presentar el Evangelio, también oren por las personas. Y luego de que tú le presentes el Evangelio, antes de hacerle un llamado, tú le preguntes, le digas, a mí me gustaría orar por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué motivo? Bueno, una situación familiar, de salud. Empieza a orar. Empieza a orar por la persona y deja que el Espíritu Santo te ponga las palabras para ellos, para la persona que esté. Y vas a ver cómo Dios va a usarte para tocar a esa persona. De pronto lo vas a ver llorando o va a estar tocado por el Señor de alguna manera. Y vas a ver que esa palabra que tú les explicaste del Evangelio, el Espíritu Santo le va a dar convicción. Entonces, quiero preguntar, ¿quién ha aprendido hoy algo útil, que entiende que es útil? Amén. ¿Quién se compromete desde el día de hoy a empezar a practicar esto? A presentar el Evangelio. Como última recomendación, última diapositiva, esta es una herramienta evangelística que lo ha desarrollado un ministerio llamado Living Waters en español. Está en inglés, pero también en español. Es muy bueno, del evangelista llamado Ray Comfort.
En esa página y en el canal de YouTube de ellos hay muchos recursos. Cómo presentar el evangelio a gente atea, agnóstica, a satanista. O sea, es un ministerio que se dedica a eso, a entrenar a la iglesia para presentar el evangelio. Ya para concluir, quiero pedirle que nos pongamos de pies. Sí, para pasar a lo que falta. Tenemos algunas personas que nos visitan hoy.